Muchísimas gracias, doctor, por esa introducción muy bella. Quisiera que mi mamá oyera esa introducción. Lo que no dijo el buen doctor es que yo soy hondureña. Yo nací en Honduras y me fui para los Estados Unidos cuando tenía 3 años. Entonces, les quiero dar las muchísimas gracias, sinceramente, por invitarme hoy a venir a estar con mis colegas centroamericanos. Es un gran placer. Y le doy muchas gracias al Colegio de los Abogados, al doctor Luis Tascán, a la doctora Cecilia Monge, por ayudarme a sentirme muy agradable en mi visita. El título de mi charla hoy es hablar de las exigencias éticas de la investigación biomédica experimental, clínica o intervencional. Lo que vamos a hacer es enseñarle un poquito de declaración antes de empezar. Lo primero es que yo no soy una especialista en la ética y por lo tanto no soy experta. Yo soy una internista, soy una investigadora. Tengo estudios y por eso tengo experiencia en las éticas de los Estados Unidos y espero que les traiga unas experiencias de los Estados Unidos mientras comienzan ustedes a pensar en sus futuros de las investigaciones y los derechos de sujetos humanos. También este material que les voy a presentar es material que en realidad le pertenece a 2 personas importantes en la universidad y en los Estados Unidos. El doctor Zeke Emanuel era el jefe del Instituto Nacional de Salud del Departamento de Bioética. En 2001 él empezó a trabajar con nuestra universidad y ahora él es el jefe de la bioética en mi universidad. También le quiero dar las gracias a Megan Casimatis Singleton. Ella es la directora asociada del IRB de la Universidad de Pensilvania. Y también les quiero contar que no tengo ningún conflicto de interés. Eso quiere decir que no recibo ningún dólar por venir aquí a hablar con ustedes. El esquema de hoy, vamos a primero hablar de la justificación para las exigencias éticas. Después quiero pasar el tiempo hablando del marco de referencia para realizar investigaciones clínicas en una manera ética. Esto es el consejo del doctor Zeke Emanuel y él propone que hay 8 requisitos éticos para realizar investigación ética. Si hay tiempo, discutimos un caso. Este es un caso de una paciente que la familia o el representante la quería inscribir en un ensayo clínico, pero si no hay tiempo, porque yo sé que soy la única cosa entre medio de ustedes y su almuerzo, no lo vamos a discutir. Bueno, ¿por qué es necesario tener exigencias éticas para la investigación experimental o intervencional? Hay 2 razones. La primera es razones éticas y la segunda históricas. La primera razón es que el objetivo de la investigación clínica es para desarrollar un conocimiento generalizado para mejorar la salud. Los sujetos humanos son un medio para lograr ese objeto. Como medio, estas personas pueden ser explotadas. Pueden ser utilizadas para asegurar los beneficios de los demás. Los requisitos éticos tienen el propósito de reducir al mínimo la posibilidad de la explotación. Este diagrama les muestra todas las existencias éticas que han habido mundialmente y en los Estados Unidos en los últimos 100 años. En el azul están las exigencias. Y cada exigencia, no las veo todas aquí, pero cada exigencia ocurrió después de una injusticia médica en un experimento. Por ejemplo, aquí están los crímenes de guerra de Nazi, dieron el código del Nuremberg. También vamos a hablar de Tuskegee. Esa posiblemente es la mayor
injusticia que hubo en los Estados Unidos. Pero cada pauta que ha habido ha sido en reacción a una injusticia. No fue una pauta que fue preconcebida antes de que hubiera el chance de diseñar el estudio. Por ejemplo, ustedes aquí en Costa Rica tienen la oportunidad de diseñar las leyes que van a proteger a los sujetos que van a participar en los estudios médicos. Ya ustedes conocen el juicio de Nuremberg. En ese juicio hubieron 20 de 23 de los acusados eran médicos. Y el Código de Nuremberg contiene que ciertos básicos, principios básicos se deben tener en la cuenta con el fin de satisfacer los conceptos morales, éticos y legales. Estos son los principios del Código de Nuremberg. No se los voy a leer todos, pero el primero, como ven, es el más importante y el más largo principio, que es el consentimiento voluntario. Es absolutamente esencial para cada participante. El problema que hubo con Nuremberg fue que, aunque si hubieran los doctores obtenido el consentimiento de los pacientes informados, siempre hubiera habido problemas que no hubiera resolvido el Código de Nuremberg. Por ejemplo, los participantes fueron influenciados o coercionados a participar al estudio. Y la relación riesgo y de beneficio no era favorable. La mayoría de los experimentos conducidos por los nazis eran muy peligrosos para los participantes y muchos de ellos fallecieron en su participación. Así que el Código de Nuremberg no era suficiente para proteger todos los derechos de los sujetos humanos. La Declaración de Helsinki, que vino inmediatamente después también del Código, también propone 22 recomendaciones que actúan como una guía para todos los médicos que conducen investigación biomédica y que involucran sujetos con seres humanos. Hay varios principios que ya los conocen. Por ejemplo, el principio fundamental es el respeto por el individuo. También el derecho de la libre determinación y el derecho a tomar decisiones informadas. También el deber del investigador es exclusivo para el paciente. El bienestar del sujeto siempre debe prevalecer sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. La ética siempre debe de tener prioridad sobre las leyes y los reglamentos. Y cuando el participante es ya sea físico o mentalmente incapaz de dar su consentimiento o es menor de edad, se debería de tener la autorización de sus representantes. Después de estos códigos, hubo aún otra injusticia. Esta vez en los Estados Unidos fue el doctor Henry Beecher que la reportó en su artículo en el New England Journal of Medicine. En este artículo, él delineó 22 ejemplos de los pacientes que nunca tuvieron una explicación satisfactoria del riesgo de participar en unos experimentos. Ejemplos de eso era por la retención de antibióticos de sujetos con fiebre reumática, la inyección de células cancerosas en pacientes en hogares de ancianos y el trasplante de células de melanoma de una hija a su madre, quien después falleció. Eso causó que el reporte de Beecher lo discutieran en el Congreso y mientras estaban discutiendo el impacto, hubo aún otra injusticia en los Estados Unidos, en Tuskegee. Tuskegee es un condado en Alabama. En el 1932 se empezó un cohorte prospectivo con hombres afroamericanos.
200 de ellos eran control, pero 400 de ellos estaban infectados con sífilis. En este cohorte, los hombres infectados no recibieron la cura de sífilis, penicilina, cuando fue descubierta en 1945. Se les negó la cura. Este estudio estaba financiado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y fue continuado a financiar durante 40 años. No fue hasta 1969 que el Centro de Control de Enfermedades decidió formalmente descontinuar el estudio. En 1972, 74 participantes todavía estaban vivos, pero aproximadamente 100 habían muerto de sífilis. En 1974 fue en un acuerdo afuera de los tribunales, el gobierno de los Estados Unidos pagó 10 millones para los beneficios médicos de los sobrevivientes y de sus familias. Y en 1997, el presidente Clinton se disculpó en nombre de la nación. Tuskegee resultó en la formación de la Comisión Nacional de los Estados Unidos para las Investigaciones Biomédicas. Y de ese comité resultó el informe Belmont, que ya lo conocen ustedes y saben que hay 3 principios fundamentales en el informe. Primero, el respeto para las personas. Segundo, el beneficencia. Y el tercero, justicia. Pero el Instituto Nacional también dio las leyes para institucionalizar los IRBs en toda la nación. En las reglas federales existen la definición de los sujetos humanos y la definición de investigaciones. Y también las medidas para proteger ciertas poblaciones que son vulnerables. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, los presos y los niños. Esta regulación se conoce como el 45 CFR 46 o la regla común. Y aquí está la definición de la investigación y la definición de los seres humanos. Estas todavía son las definiciones que usan los IRBs en toda la nación para determinar si una investigación necesita que sea aprobada por el IRB o no. Y para saber el riesgo de los pacientes, es importante hablar un poquito más de los IRBs. El IRB no necesita aprobar investigaciones si la investigación no involucra sujetos humanos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si la investigación solamente es limitada a una búsqueda de la literatura, no necesita aprobación al IRB. Tampoco necesitan los estudios de casos, los estudios de series de casos, la investigación que utiliza datos de personas fallecidas y la mayoría de iniciativas que mejoran la calidad del cuidado médico o ya sea a través de gestión, no necesitan el IRB aprobar. A veces a través de gestión, si el intento es publicar los resultados, entonces sí necesitan que el IRB apruebe el estudio. Esta es la muestra del IRB en Penn. El IRB, por leyes que ya hablamos, tiene que tener por lo mínimo 5 miembros. Los miembros son de disciplinas diversarios y también tienen que incluir un representante de la comunidad. En Penn tenemos 8 IRBs y cada IRB tiene 15 miembros, más que lo mínimo que exigen las leyes. El IRB contiene un administrador, que es el jefe del IRB, y un administrativo auxiliar. Cada uno de los IRB se reúne una vez al mes y ellos conjunto miran todos los estudios que se proponen al nombre de la Universidad de Pensilvania.
Estas son las categorías de revisión del IRB de los Estados Unidos. Hubo varias preguntas en la presentación pasada, incluso una pregunta de encuestas. Cuando hay una encuesta, la mayoría del tiempo en el PEN, esas reciben una categoría de revisión expedita. Pero hay 4 clases. Acuse administrativa es para las investigaciones que no hay seres humanos o no hay investigación, ya revisamos las categorías de esas, o ambos. Una categoría exento es cuando hay un riesgo mínimo. Por ejemplo, si hay una investigación de datos secundarios y no hay ningún dato que identifica a los pacientes, esa posiblemente es un estudio exento. Hay la categoría expedita, ya hablamos de las encuestas, muchas de la mayoría de las encuestas serían en esta categoría. Y hay opinión convocada. Es cuando todos los miembros del IRB se les presentan los casos y discuten sobre el riesgo del estudio y las protecciones de los sujetos humanos. Los problemas con las pautas que acabamos de revisar es que todas las directrices éticas fueron desarrolladas en respuesta a un problema. En los Estados Unidos hablamos de born in scandal, nacido en el escándalo. Esa fue la causa para la mayoría de las pautas. También son incompletas y también a veces se contradicen y responden a la controversia y no proponen un marco de referencia ético. Por eso hoy quiero hablar de ese marco de referencia, porque aunque tenemos ese montón de pautas, es muy importante tener una estructura para evaluar todos los estudios de investigación con sujetos humanos. Este crédito se lo doy al doctor Emanuel. En 2000, él publicó este marco de referencia en el Journal JAMA, Journal of the American Medical Association. Los 8 requisitos son colaboración, valor social, validez científica, la selección de sujetos justa, relación riesgo a beneficio favorable, la revisión independiente por un IRB, el consentimiento informado y el respeto de los sujetos humanos. Vamos a hablar de cada una en más detalle. La colaboración. Para ser ético, la investigación clínica debe involucrar la comunidad en la que se conduce. Como les conté, yo trabajo en la Universidad de Pensilvania. La Universidad de Pensilvania queda en una localidad de Filadelfia que se llama West Filadelfia. West Filadelfia es una área pobre de Filadelfia. 76% de los residentes de West Filadelfia son afroamericanos. En esa vecindad, yo me he dedicado casi toda mi carrera profesional a estudiar los problemas que ellos tienen en obtener salud, cuidado de salud y en reducir el riesgo de salud. El doctor, cuando me introdujo, habló de los programas que yo he creado. Esos programas son programas que le llamamos navegación. Quitan los barreros que se entre medios de ellos y exámenes de cáncer. Cada uno de esos estudios es para esa comunidad. Entonces, eso es lo que indicamos para cuando yo hablo de que hay que involucrar la comunidad en los estudios que diseñamos, para que los resultados directamente les ayude a la comunidad. Esto requiere participación de la comunidad en la planificación de los estudios, la realización de los estudios y también la supervisión de los estudios. En los Estados Unidos, cuando el presidente corriente, Mr. Obama, firmó la ley,
que ahora llamamos el ACA, Affordable Care Act o Obamacare. Él puso una ley donde ahora es un requisito tener un panel de pacientes de la comunidad en el diseño y el propósito del estudio cuando una persona pide dinero del gobierno del centro PCORI, Patient Centered Oriented Research Institute. Así que poco a poco, aunque queremos que ocurra más, la comunidad va a seguir participando en el diseño, la realización de los estudios y su supervisión. La integración de los resultados de la investigación también tiene que ser incorporada en el sistema de salud. Eso es muy importante, que los resultados le ayuden a su comunidad. Los métodos de colaboración para lograr esta colaboración incluye consejos a asesores representantes de la comunidad, el nombramiento de los defensores de los pacientes en las juntas de asesoramiento científicos y las entes que brindan financiamiento en la investigación deben de tener un interés real por los sujetos involucrados en los estudios. Segundo, el valor social. Para ser ético, la investigación clínica debe conducir investigación que mejora la salud o logre los avances en conocimientos que sean generalizables. Debe tomar en cuenta la forma en que la investigación mejora la salud. Por ejemplo, ¿el estudio va a mejorar la salud de los participantes de la investigación? ¿O tal vez el estudio va a mejorar la salud de la comunidad? ¿O tal vez el estudio va a mejorar la salud de la comunidad mundial? Hay investigaciones que no tienen valor científico. Estas incluyen estudios que no son generalizables. Por ejemplo, si en mis ejemplo de los residentes de West Philadelphia, yo solo inscribiría personas blancas, esos resultados no pueden ser generalizables a la comunidad de West Philadelphia que les conté, que es 76% afroamericanas. Las investigaciones en las cuales no se diseminan los resultados. Varias veces investigadores hacen una investigación y tratan de publicar sus estudios y a veces es muy difícil. Y sin saber los resultados de las investigaciones no se puede diseminar esos resultados. Así que es muy importante que podemos publicar todos los estudios, que los investigadores hagan todo lo posible para publicar y diseminar los resultados del estudio. Ahora, la validez científica. La investigación debe llevarse a cabo de forma metodológicamente rigurosa y factible en la práctica. Para ser ético, los estudios deben producir datos fiables, válidos y que se presenten para una interpretación provechosa. Las investigaciones sin validez incluyen estudios que no tienen suficiente poder estadístico. También con resultados finales parciales. Por ejemplo, cuando hay biomarcadores que no están relacionados a los resultados clínicos, que no incluyen suficientes sujetos y que usen métodos, instrumentos o pruebas estadísticas con parcialidad. Ahora, la selección del sujeto debe de ser justa. Otro principio. Los objetos científicos del estudio, no vulnerabilidad o privilegio, debe guiar los criterios de inclusión y las poblaciones seleccionadas. Después de elegir los sujetos en una manera justa, se puede considerar la reducción del riesgo y
la mejora de la generalización de los resultados. Grupos convenientes no se deben seleccionar para las investigaciones con sujetos clínicos en ensayos. Los grupos no se pueden ser excluidos sin razones científicas, aunque un mayor riesgo es una razón válida para excluir ciertos grupos. Y no se debe seleccionar personas ricas, políticamente conectadas, poderosas o personas. Por lo demás, los estudios de investigación. A veces hay estudios que dan mucha promesa de cura, por ejemplo, al cáncer. Y hay gente que se da cuenta y usa sus conexiones a la universidad para tratar de lograr entrada a un estudio. La relación riesgo y beneficio favorable. Hay 4 pasos para evaluación del riesgo-beneficio. El primer paso es identificar, evaluar y reducir los riesgos identificables. Los riesgos deben incluir riesgos físicos, psicológicos, sociales y económicos. El primer paso es reconocer el riesgo que posiblemente va a causar daño. Después, identificar su frecuencia y su magnitud. Cuando se identifican el riesgo de daño, el próximo paso es minimizar los riesgos. Eso a veces puede ser realizado en un ensayo clínico intervencional con pruebas adicionales de diagnóstico. Y también se puede bajar el riesgo cuando hospitalizamos pacientes que tienen riesgo muy alto si entran al estudio. También hay que considerar los beneficios potenciales para los pacientes. Esos beneficios también pueden ser físicos, psicológicos, sociales o económicos. Y hay que considerar únicamente el beneficio del sujeto que directamente resulta de la investigación. Si han conducido ensayos clínicos, ustedes saben que una persona que participa en un ensayo clínico va a recibir más cuidado médico que una persona que no participa. Y hay que separar ese cuidado médico adicional cuando estamos pensando en los beneficios. Y no se debe considerar el pago que se le da al sujeto humano como un beneficio directo del estudio. Tercero, si los posibles beneficios para el individuo son superiores a los riesgos, entonces se puede proceder a obtener consentimiento informado. Pero si no, si los riesgos son mayores que los beneficios para el individuo, entonces el próximo paso es evaluar los riesgos y los beneficios sociales. A veces no hay beneficio directo para el paciente. Por ejemplo, participar en una encuesta a veces no tiene nada de beneficio, pero hay beneficios para la sociedad. También otra criteria es la revisión independiente por un IRB. Esto es necesario porque los investigadores tienen múltiples intereses legítimos y tienen potencial conflictos de interés. Entonces, una revisión independiente de la investigación minimiza estos conflictos. La revisión independiente también asegura que la sociedad no se beneficiará de abuso de los sujetos. El consentimiento informado asegura que los individuos decidan si participan en la investigación y si la investigación es acorde a sus propios valores, intereses y metas. Todos los sujetos humanos tienen ese derecho. Para aquellos que no se pueden dar su consentimiento, por ejemplo, los niños o personas incapacitadas mental, la investigación debe asegurarse que se ajusta a sus intereses y debe proceder con la autorización de sus representantes. El consentimiento informado consiste de 4 elementos mayores.
la competencia de la asignatura, la divulgación de la información al interesado, la comprensión del tema de la investigación, los riesgos y los beneficios, y la voluntariedad de la decisión. Estos son los 8 elementos en este formulario de consentimiento informado que usamos en los Estados Unidos. Ya ustedes ya los reconocen, no voy a pasar mucho tiempo explicando. El respeto de los seres humanos es uno de los requisitos mayores en cualquier investigación. Los requisitos éticos de la investigación no terminan con un documento de consentimiento firmado, como ya hablamos. También incluyen la protección de la privacidad del individuo y la confidencialidad de los datos. La posibilidad de que los sujetos también dejen el estudio es algo que hay que honorar. Proporcionar la información nueva a los participantes. Y el seguimiento del bienestar de los participantes y informar a los participantes lo que se ha aprendido de la investigación. Honestamente, el número 5 es algo que todavía no hemos institucionalizado en la Universidad de Pensilvania, y es donde tenemos la mayoría de trabajo en el futuro. En el cumplimiento de los 8 requisitos éticos pueden producirse conflictos. Por ejemplo, lo que es justo en la selección de los sujetos puede aumentar a los riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien tiene cáncer y tiene esa persona el interés de participar en un estudio, pero el estudio le causa riesgo a esa persona con cáncer, ahí ven el conflicto. Lo que mejora la validez científica también puede aumentar los riesgos. Y otro conflicto es lo que es necesario para respetar a los sujetos o obtener el consentimiento informado puede comprometer la validez científica. Así que hay muchos conflictos, y Megan Casimatas de UPenn lo dijo mejor. Los códigos consisten de reglas, algunas generales, otras específicas, que guían a los investigadores y a los evaluadores de la investigación en su trabajo. Tales reglas son a menudo insuficientes para cubrir situaciones complejas y a veces entran en conflicto y con frecuencia son difíciles de interpretar y aplicar. Principios éticos más amplios serán una base nada más, sobre la cual se pueden formular reglas específicas, criticar e interpretar. No hay una fórmula básica para solucionar los conflictos. Hay que ajustar el diseño para cumplir los requisitos. El punto importante es tener claro lo que se está haciendo en la investigación y dar razones el por qué. Para cumplir estos requisitos éticos se necesitan investigadores preparados académicamente y entrenados. Y se necesitan IRBs con investigadores estadísticos, especialistas en éticas y representantes de la comunidad. Los 8 requisitos éticos son universales. Ellos no solo se aplican a los Estados Unidos o a Europa, se aplican a la investigación clínica en todo el mundo. Los 8 requisitos éticos deben adaptarse a la salud local, económica, cultura y circunstancias tecnológicas existentes. Otra vez, los 8 requisitos, y los refiero al artículo del doctor Emanuel para más detalles. Vamos a parar aquí a ver cómo vamos de tiempo y si quieren parar a hacer preguntas o si seguimos a discutir un caso donde vamos a aplicar los 8 requisitos ¿Seguimos? Bueno.
Este es un caso del doctor Emanuel. Un paciente, vamos a llamar BY, es una mujer de 56 años con problemas mentales causados por la enfermedad Alzheimer's. Recientemente a BY la diagnosticaron con carcinoma lobular in situ de mama después de la menopausa. Como saben, el carcinoma lobular in situ de la mama sube el riesgo del cáncer de la mama. Su encargado legal la trae a atención médica a la clínica para inscripción en el estudio STAR. El estudio STAR fue un ensayo donde compararon el efecto de tamoxifeno versus raloxifeno para la prevención del cáncer de la mama. Antes del estudio STAR, habían ensayos clínicos que habían demostrado que tamoxifeno y también otro estudio que enseñó que raloxifeno bajan el riesgo de cáncer, pero cada de esos estudios estaban comparando contra el standard of care, quimioterapias. Y entonces este es el primer estudio que fue comparar las dos medicaciones contra cada una. Ella cumple todos los criterios de la inclusión, pero no puede dar su consentimiento porque está incapacitada mentalmente por Alzheimer's. Estos son los casos que los IRBs a veces tienen que discutir, porque en este caso el médico, el doctor Emanuel, vio que el paciente quiere que posiblemente el paciente directamente podía recibir beneficios de la medicación. Pero el estudio STAR estaba diseñado en una manera que excluía pacientes incapacitados mentalmente. Entonces, él quiso convenir el IRB para discutir el caso. El IRB debatió la pregunta. La pregunta era, ¿es ético inscribir a un paciente incapacitado mental en un ensayo clínico de quimioprevención contra el cáncer del seno aleatorizado de fase 3? Y también, ¿es ético incluir a la paciente en un ensayo aleatorizado para determinar cuál de las dos terapias hormonales es mejor? Es muy importante darle el peso que tiene al consentimiento informado. Pero BY no puede dar el consentimiento informado. Y ya existen muchos, posiblemente suficientes pacientes elegibles para el estudio STAR. Entonces, la inclusión de BY no es absolutamente necesaria para el estudio. La paciente BY también hay que pensar en los riesgos de ella y los beneficios de ella. También hay que pensar en el valor social. En este caso, la paciente BY, hay valor directo para ella si participa en un estudio que le va a dar una droga que le va a bajar el riesgo del cáncer de la mama. También hay valor social. Es una pregunta muy importante para la salud de las mujeres. Ella recibirá acceso a una de las drogas por participar en el estudio que ya se ha demostrado que baja el riesgo del cáncer de la mama. Y también por su participación estará contribuyendo ella al conocimiento científico. Entonces, en este caso, la relación riesgo a beneficio es positiva. Ahora la selección justa. Independientemente de que se incluya a BY en este estudio, es muy importante que los sujetos con problemas mentales o incapacidad no sean sujetos de inclusión injusta. El IRB también nos recuerda que el consentimiento informado no es absoluto. A veces los pacientes no pueden dar consentimiento informado
por ejemplo, trauma de cerebral, esos pacientes no pueden dar consentimiento informado. Hay muchos ejemplos. Y el IRB les ha dicho a los investigadores que pueden proceder con autorización de sus representantes. En este caso, BY tiene un representante. Y en este caso, fue esa representante que trajo a BY, al Instituto Nacional de Salud, para obtener acceso al estudio STAR, donde se estaba conduciendo el estudio STAR. Sería injusto negarle entonces la oportunidad a BY de participar en una investigación si cumple los criterios de elegibilidad y si tiene una relación riesgo-beneficio similar a otra potencial participante. La única razón para excluir a BY no está relacionada con la ciencia, sino relacionada a la condición mental. Esta razón de excluirla sería una discriminación, posiblemente. Y el IRB concluyó que a BY se le podía extender la oportunidad de participar en el estudio STAR. Ese es un ejemplo de un caso con todas las complicaciones que se puede imaginar un investigador. Y la tremenda ayuda que nos dio el IRB en poder dar acceso a la investigación clínica usando los 8 requisitos que hablamos para conducir investigaciones no puedo decir esa palabra, intervenciones, gracias, médicas, y también cuidar nuestros pacientes en una manera justa. Con eso concluyo mi presentación e invito a sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención.